Bendiciones, hermanas y hermanos, que Dios les bendiga y bienvenidos una vez más a este su canal Bautistas de Miami. Como ustedes sabrán, la visión de este canal o la misión de este canal es la de documentar la fe y obra del pueblo bautista del sur aquí en nuestra comunidad en el condado Miami-Dade. De esa manera no representa la visión ni la opinión de nuestras iglesias y de nuestros pastores o de nuestra convención. Representa mi opinión como cristiano, como miembro de una iglesia bautista y como pastor bautista también. Bueno, quería aprovechar la oportunidad para compartir acerca del legado del Papa Francisco en este día. Ahora con la ocasión de su muerte, ¿no? Y en vísperas de un nuevo Papa para la Iglesia Católica Romana. Hay tres preguntas aquí que debiéramos nosotros explorar, que yo considero que son importantes a los que les interesan estos temas. El Papa Francisco ha sido, en comparación con los otros dos papas que le precedieron, el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI, ha sido el Papa, pudiéramos decir nosotros de esta manera, más liberal, más woke, con una inclinación más hacia la izquierda en comparación con los otros dos papas. La pregunta sería, ¿y por qué este fenómeno? ¿Por qué es que esto se dio de esta manera? La otra pregunta sería, ¿cuál ha sido su legado para la Iglesia Católica Romana y para el resto de la cristiandad? Porque sí tiene un impacto. Y número 3, ¿cuál ha sido su impacto de una manera más específica para la comunidad evangélica? En este caso, incluyendo para nosotros los bautistas del sur también. Acerca del Papa Francisco, debemos de recordar, la primera pregunta sería su posición más a la izquierda. ¿Por qué será? Aunque hay que admitir que el Papa Francisco tuvo muchas corrientes, mucha influencia de muchos grupos. En los últimos años han habido grupos y existen todavía grupos de corte progresista, de corte muy liberal, que han querido empujar a los gobiernos totalmente hacia esa filosofía, una filosofía totalmente woke, totalmente de izquierda, progresista, anticristiana, antivalores de Occidente. Y estos grupos han querido impulsar, arrastrar, obligar, coaccionar, influenciar, no solamente, pero inclusive coaccionar a gobiernos, a instituciones, a denominaciones, incluyendo a la propia Iglesia Católica Romana. Entonces, esa influencia que tuvo el Papa Francisco totalmente hacia una izquierda y mencionando algunos asuntos concretos, aceptando la ordenación, el casamiento y la ordenación de miembros de la comunidad LGTB y más también, ¿no? Como dicen ellos, y más. Ese ha sido uno de los objetivos, ordenar al ministerio sacerdotal a las mujeres también. O sea, estas otras agendas que son más agresivas. Y si bien el Papa Francisco estuvo bastante ambivalente en la mayoría de los casos en sus declaraciones acerca de estos temas en específico, realmente hay que reconocer que él no endorsó realmente estas agendas, no endorsó realmente estos puntos de vista. Y esto forma parte de su legado también. Es decir, que aunque la izquierda progresista quiso influenciarlo y llevarlo a él por esa corriente, no tuvieron éxito de esa forma, como lo han tenido con otros grupos cristianos que sí han endorsado el casamiento homosexual y sí han ordenado mujeres a posiciones pastorales, incluyendo obispos, etcétera, que realmente pertenecen siempre a los hombres. Entonces, en ese sentido, es cierto que el Papa Francisco no totalmente se dejó influenciar en ese sentido, en esos puntos, lo cual no quiere decir que hubieron otros puntos en los cuales realmente sí no
no mantuvo, por así decirlo, su tradición conservadora, conservadora católica romana, desde luego, dentro del marco del grupo donde él perteneció, partiendo desde el comienzo con Juan Pablo II, seguido también con Benedicto, ¿verdad? 16. Entonces, ¿por qué es que el Papa tuvo esta inclinación? ¿Por qué fue que el Papa, y este Papa en particular, tuvo esta inclinación hacia estos grupos? Bueno, yo diría, a mi modo de ver, debido a la región de él no se puede separar el hombre de su contexto, debido también a su entrenamiento teológico, es otra de las razones que hay que tomar en cuenta. ¿De dónde viene él? Sabemos que él es latinoamericano, nacido y criado en Argentina, educado también en Argentina, y Latinoamérica siempre ha tenido un giro o una inclinación hacia la izquierda, de manera tradicional. En las múltiples culturas de nuestros países latinoamericanos siempre ha habido una simpatía hacia la izquierda. Y esto se ve no solamente en el arte, en la literatura, en la música también, sino también en la política y desde luego también en los asuntos de la fe. Entonces, no es extraño, lo que quiero decir, el punto que estoy haciendo, que estoy tratando de hacer, es que no es extraño que un latinoamericano tenga una tendencia hacia la izquierda. No es extraño en otras culturas, pero en la cultura latinoamericana no lo es. Entonces, ahí hay un punto de referencia, lo cual explica su inclinación hacia la izquierda. También tiene que ver con su preparación teológica. La preparación teológica de él, pues bueno, debido a su época, a su contexto, él fue influenciado por la corriente o la teología de la liberación. Como usted recordará, la teología de la liberación es un movimiento que se merece también un video por sí mismo, pero básicamente si tomamos de punto de referencia, si tomamos a Gustavo Gutiérrez en el 1971, una teología de liberación, que fue el texto que él escribió, uno de los textos que escribió, pero bueno, en este caso, usando ese texto de partida, y básicamente lo que la teología de liberación lo que plantea es hacer un énfasis social del cristianismo o en el evangelio, hacer un énfasis social, no tanto un énfasis sobrenatural, un énfasis espiritual, partiendo desde el punto de vista sobrenatural, como que el evangelio es algo que viene de Dios, es algo sobrenatural, que viene de Dios, que viene de arriba, sino más bien hace un énfasis tremendo, muy marcado en el aspecto humano del evangelio, en detrimento al aspecto espiritual sobrenatural. El evangelio, la teología de la liberación realmente se basa en el hombre y hace un énfasis tremendo social. El gran mal para los proponentes de la teología de la liberación no es el pecado, sino realmente es la opresión. Es la opresión del hombre y la opresión del hombre por el otro hombre. Entonces aquí ya se mezcla un lenguaje marxista también, que debería verse de otra manera. Deberíamos quizás dedicarle más tiempo a eso. Pero básicamente la teología de la liberación es un movimiento latinoamericano que se puede ver de dos maneras. Uno, como un esfuerzo de la izquierda marxista comunista tratando de penetrar el cristianismo en Latinoamérica. Acuérdese que los que conocen de historia, los que les interesan estas cosas, el marxismo siempre ha tenido un énfasis o un interés en los pueblos de Latinoamérica y con mucho éxito ha podido penetrar a nuestras culturas con sus propuestas. Entonces, uno de los enemigos del marxismo ha sido el cristianismo, porque los dos sistemas, las dos filosofías, los dos puntos de vista, aunque el cristianismo no es una filosofía, pero es una forma de pensar también, tiene sus convicciones y tiene sus prioridades, son antitéticos a las propuestas del marxismo. Entonces, una de las maneras que el marxismo tenía que hacer para lidiar con el tema cristiano, a mi modo de ver, era penetrarlo, era diluirlo,
era de alguna manera destruirlo de adentro hacia afuera. Entonces muchos ven a la teología de la liberación como un esfuerzo de los marxistas por penetrar el mundo cristiano usando lenguaje cristiano, usando la historia cristiana, usando los valores cristianos para diluir realmente el cristianismo desde adentro hacia afuera y debilitarlo y de esa manera conquistar la región. Porque no es menos cierto que los pueblos latinoamericanos tenemos una herencia cristiana entre comillas, pero sí de tradición cristiana pero muy arraigada y muy fuerte. Y como había dicho, esto representaba un obstáculo para el movimiento marxista y el comunismo en la región. La otra manera que se puede explicar la existencia y el auge de la teología de la liberación siendo como un movimiento netamente latinoamericano es el deseo de muchos teólogos cristianos, especialmente de muchos sacerdotes, realmente es lo que era, de muchos sacerdotes de la Iglesia Católica, mirando el sufrimiento de los pueblos latinoamericanos y el abandono por parte de sus gobiernos también, y tratando de alguna manera sintetizar las enseñanzas de Cristo, porque es cierto que el cristianismo nos manda a ocuparnos de los pobres, a ocuparnos de los oprimidos, de los marginados, de los sufrientes. Dios se identifica con esta población. Jesucristo, si usted lee los evangelios, realmente se identifica con el sufrimiento humano y con los que sufren. Entonces, de una manera quizás de ingenua, quizás de sintetizar este aspecto del cristianismo y de aliviar el sufrimiento de estos pueblos o de estas personas, entonces estos líderes cristianos, estos sacerdotes y estos pensadores vieron de una manera ingenua, vuelvo y repito, vieron en el marxismo un aliado para esta causa. Poniendo las cosas en contexto, es fácil ver nosotros, 30, 40, 50 años después, entendemos realmente lo que es el marxismo, el comunismo y el daño que causa no solamente al cristianismo, a la iglesia, sino a los pueblos también. Pero dando el beneficio de la duda, en los años 70, que realmente la cosa era diferente, acordémonos que las personas en Latinoamérica no juzgaban el marxismo a la luz de China ni a la luz de la Unión Soviética, es decir, a la luz de Mao ni a la luz de Stalin, sino ellos juzgaban el marxismo a la luz de Fidel Castro. Y en aquella época, pues la revolución cubana era como la vidriera, ¿no? Era como la tarima, estaba en su gloria. Bueno, entonces, la teología de la liberación es ese movimiento que, basado en el hombre, buscaba cómo liberar al hombre del sufrimiento causado por el otro hombre, ¿no? En otras palabras, darle comida, salud, educación, y de esa manera el hombre, los pueblos se iban liberando realmente del verdadero mal, que no es el pecado en este círculo que estoy hablando, en esta cosmovisión de la teología de la liberación, sino que es la explotación del hombre por el hombre. Y usted puede ver fácilmente cómo es que la teología de la liberación asume un lenguaje totalmente marxista. Luego entonces, este énfasis o este modo de pensar se hizo muy popular, con mucho éxito en Latinoamérica, y el Papa, usted dice, bueno, ¿y qué tiene que ver el Papa con esto? Bueno, que el Papa, siendo de la región, siendo educado en ese ambiente teológico, filosófico, doctrinal, pues es fácil ver cómo él asimiló realmente, cuando no era Papa, asimiló mucho, pero mucho de esta influencia liberal de la teología de la liberación.